cuentan en cualquier parte. Eso es así. Yo tuve la satisfacción en cada uno de esos lugares, Itamaraty, donde quiera. Allí fueron a saludarme muchos dirigentes africanos, embajadores, y bueno, pregunto, eran de países, bueno, Gabón, Costa de Marfil, el otro, muchos embajadores, de que no son los países con los que hemos tenido más relaciones. Los africanos llegaban. Todos los empleados, los que servían allí la comida, la bebida, todo enseguida venían a pedir que tomarse una fotografía. La gente de la seguridad, de las instalaciones, todos venían a pedir una fotografía. Eso lo hacían y yo pensaba, el pueblo, las masas tienen un gran instinto. Seguramente esta gente no ha filosofado mucho sobre todos estos problemas, pero el instinto le dice que quien está allí es un amigo. Ese que lleve su uniforme verde olivo que tanto desagrada al señor Quay, pues tendrá que ponerse unos espejuelos oscuros la próxima vez se tope conmigo por allí. Pero la gente sí sabe distinguir el amigo. Iba con una gran confianza a pedirme allí que me retratara con ellos. Esa es la historia. Comandante, en mi opinión personal, uno de los encuentros más interesantes que tuvo lugar durante su visita fue precisamente el contacto con los cristianos. ¿Qué impresiones personales tiene usted de ese contacto? Fueron muchos los encuentros y muy buenos, pero los dos más impresionantes fueron el encuentro con los cristianos y el encuentro con los intelectuales. Verdaderamente impresionante. Eso fue en Sao Paulo. Por ahí deben estar las tomas. Tal vez la televisión publique algunos de estos eventos. Los cristianos son una fuerza impresionante, pero fuerza popular, fuerza revolucionaria. Había un local allí con un calor que debe ser más o menos algo parecido al infierno, lo que había allí. Yo decía que en el infierno debía haber casi tanto calor como había allí. Una gran sala, como 1600. No estaban los aires acondicionados, funcionando, ni nos podíamos quejar, porque creo que los dueños de aquello no cobraron nada por todas las reuniones que dimos allí. Es una gran sala de exposición con distintos teatros. Desde que tú llegas y entras, ves una fuerza extraordinaria en aquella gente, en sus cantos, en sus consignas, en sus convicciones. La iglesia en Brasil juega un papel histórico importante, un apoyo popular, porque es una iglesia que optó por los pobres. No quiero decirte que todas las altas jerarquías tengan las mismas opiniones, pero hay un núcleo indiscutible de obispos muy progresistas, muy comprometidos con los pobres, defensores de los pobres, muy conscientes de la situación del país, que ha dirigido al episcopado brasileño durante años. Yo visité, también antes de ir allí, estando en Brasilia, a la dirección del episcopado, tuve una conversación allí con ellos, amistosa, amable. Y en Sao Paulo, la reunión con las comunidades de base. Pero no eran solo católicos, eran cristianos de todas las denominaciones, que están muy unidos. Se podía hablar de un encuentro ecuménico. Había cientos de sacerdotes, de los que están en trabajan con las comunidades de base. Cientos y cientos de delegados, dirigentes, cuadros. Era representación de ese gran movimiento en la base. Y ahí en la base está organizado todo el mundo. Están organizados los vecinos, están
organizadas las mujeres, están organizados los consumidores, están organizados los negros, está organizada toda la población. Y es un movimiento de una gran fuerza, y yo diría que un movimiento de gran contenido revolucionario. Hay que verlo, ¿no? Hay que verlo, palparlo, captarlo allí. Y ellos hicieron distintas preguntas, como es lógico, de todo tipo de preguntas. Entonces hicieron una de las preguntas más interesantes y también una de las preguntas más complejas. Es por qué no hay cristianos, ¿quién dice cristianos? Creyentes en el partido, ¿por qué no pueden ingresar en el partido? Y yo esta pregunta había estado, este tema lo había abordado con Frei Beto en aquella entrevista que me hizo. Para ellos se le hace muy difícil entenderlo, tanto que ellos se consideran revolucionarios y son revolucionarios y simpatizan con el socialismo. O sea, la pregunta que se hacen es cómo, bueno, o cuándo van a ingresar. Ellos han leído el libro de Frei Beto, todos ellos. Yo le hice la historia real de nuestro país, las relaciones con la Iglesia Católica, no voy a decir con las demás iglesias, no hubo alguna secta con la que hubo ciertos problemas, testigos de Jehová, y no me quedé más remedio que hablar con mucha franqueza sobre la historia de la Iglesia Católica, la jerarquía católica en Cuba. Eso salió publicado, no tengo que repetirle. Yo le dije, si allá tuviéramos gente como ustedes, ya estarían en el partido. Así mismo, ya estarían en el partido, son gente revolucionaria. Y creo que son dignas de militar en el partido. Yo planteé que esto no era un dogma, que esto se debía a una circunstancia histórica derivada del conflicto entre la Iglesia, la jerarquía de la Iglesia Católica y Cuba, cuando la Iglesia se puso del lado de la contrarrevolución, sencillamente, y se puso del lado del imperialismo. Y entró en conflicto con la revolución. Conflicto que, como he contado una vez, pudo ser limitado gracias a la acción de un nuncio, Monseñor Sachi, que hizo un gran trabajo. Creo que también los conflictos aquellos se limitaron mucho debido a la sabiduría de la revolución, al cuidado con que la revolución siempre trató la religión y las creencias religiosas, a la política más bien de ser indulgente. Y así, bueno, cayeron 2 sacerdotes presos que vinieron con los mercenarios de Girón, recibieron un buen tratamiento y cuando se pudo, a todos los mercenarios los sacamos. En otras ocasiones, por actividades contrarrevolucionarias, fueron sancionados sacerdotes. Estuvieron el mínimo de tiempo presos. Nunca se ejerció maltrato contra ningún sacerdote. Siempre la revolución fue muy cuidadosa en eso, de no asumir un espíritu antirreligioso. Y era preferible ser tolerantes a que la revolución apareciera un espíritu antirreligioso, porque eso lo iba a utilizar el imperialismo, eso iba a ayudar a los intereses de la reacción en América Latina y en otras partes. De modo que la revolución se caracterizó por un cuidado especial el tratamiento de los problemas religiosos. Ahora surge en América la teología de la liberación, surgen fuertes corrientes dentro de la Iglesia en favor de los pobres y en favor de los cambios, pero nada de eso ocurrió en nuestro país.
Más bien, según mi apreciación, lo debo decir con toda franqueza, la oligarquía aquí se conceptuaba más iglesia de lo que estaban en Miami, donde habían ido a parar los latifundistas, casatenientes, toda aquella gente rica que fueron los únicos que recibieron fundamentalmente instrucción religiosa. En Cuba se consideraban más iglesias de los que estaban en Miami de los que estaban aquí. No hubo una evolución realmente en esta, no voy a decir iglesia, la iglesia comprende los fieles, en la dirección de la iglesia en Cuba. Entonces, cuando hacían encuentros, esta gente de la teología de la redención ni los invitaban, no querían tener ninguna razón. Y a mi juicio lo que ha hecho es mantenerse agazapada. Todos estos años, este es un tema que quizás en cualquier otro momento haya que abordarlo, pero yo no me quedó otra alternativa allí que decir la verdad. Y como nosotros íbamos a tener una situación que era un problema de conciencia entre la obediencia, la militancia en el partido y la disciplina que podía exigirle la iglesia a los creyentes. Pienso, sin embargo, que es un problema que tiene que ser resuelto, porque es que indiscutiblemente se produce una contradicción. Hay muchos cristianos que son revolucionarios y católicos que son revolucionarios. Cristianos y católicos prestan servicio, como en distintas actividades, que también forman parte de las milicias de tropas territoriales, están dispuestos a defender el país, están dispuestos a dar su vida por la patria. Yo creo que estos campos deben deslindarse en un momento dado. ¿Quién son todos aquellos creyentes que están con la revolución y están dispuestos a morir por su patria, que son patriotas, que son dignos, que no están dispuestos a hacerle el juego a la contrarrevolución, que no están dispuestos a hacerle el juego a Estados Unidos, y que por lo tanto, y que reclaman su derecho a ser militantes del partido de la revolución, del partido del socialismo, del partido del comunismo, sin que nosotros tengamos absolutamente nada que impugnar en la esencia de sus creencias religiosas. Es decir, ya son cuestiones filosóficas en que debe respetarse el criterio, las ideas de cada cual. Nos referimos a las cosas de este mundo, de esta tierra y de esta lucha y de este momento, porque a mi juicio todo eso se trata de aprovechar para separar a Cuba de fuerzas cristianas de izquierda. Se utiliza para tratar de dividir, porque no se nos ocultan intenciones imperialistas de usar la jerarquía católica en nuestro país contra la revolución. No se nos oculta. Y yo creo que esto tiene que ser esclarecido, sencillamente, debida y totalmente esclarecido. Y a partir de ahí que nosotros adoptemos una política con respecto a la cuestión de los creyentes y el partido.